Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Hemos estado realizando programas de carácter histórico y épico importante. Conmemoramos las incursiones expedicionarias del 14 y 20 de junio. Recientemente también el 19, también un hecho patriótico importante que fue el aniversario de la expedición de Luperón. Hicimos un programa también trascendente recientemente con los hombres rana, el papel de los hombres rana en la guerra constitucionalista de 1965, con uno de los actores muy jóvenes en ese entonces. Pero hay un acontecimiento que sucedió dentro del marco de ese periodo que la gente dice la Revolución de Abril. Realmente el título que corresponde es la Guerra Constitucionalista o la Guerra Patriótica de 1965, porque no fue solamente abril, se extendió de abril hasta septiembre. Y entonces sucedieron muchos acontecimientos. Con el ex hombre rana, Aníbal López, tuvimos que incluir los acontecimientos del 15 y 16 de junio, que fue un acontecimiento terrible. Tuvimos que hablar del intento de toma de Palacio, donde murió Fernández Domínguez, que fue el ideólogo, organizador, junto con Juan Bosch, de ese acontecimiento, y después de un grupo de militares profesionales que la mayoría fueron expulsados de la Fuerza Armada, y él, en un momento, estando en el exilio, un momento que pudo venir por 2 o 3 días, reorganizó esto, pero cuando se produjo la explosión en abril 24, él no estaba en el país ni pudo entrar. Juan Bosch se valió de una artimaña porque estaban en negociación para buscar una salida negociada, y entonces él vino, pero intentó tomar el palacio con un grupo y ahí se perdió la vida él. Tuvimos que hacer un programa sobre esos acontecimientos, Juan Miguel Román. Bueno, mencionamos todos los que cayeron, Helio Capozzi, ahí murió también Euclides Morillo. Lo mencionamos a todos. Eso es reciente, fue la semana pasada. Y entonces hay un acontecimiento que si no lo ligamos, entonces estamos omitiendo una parte integrante de lo que fue ese proceso. Y fue el esfuerzo de los luchadores constitucionalistas de extender la guerra hacia el interior del país. Estaba previsto o se hicieron esfuerzos para hacerlo en Santiago, en Mao, en San Francisco de Macorís, pero también en el sur y también en el este. Ese acontecimiento hay que narrarlo y tiene que ser, ya habíamos hecho uno con actores en el mismo epicentro de San Francisco de Macorís, pero hace muchos años y hay que refrescar la memoria y tiene que ser un actor directo de esos acontecimientos. Y por eso hemos invitado aquí a nuestro hermano, a nuestro directo amigo y compañero de lucha y de hermandad, Arnulfo Reyes Gómez, quien es uno de los dueños de este programa Momentos de la Historia, porque es de lo que aporta más, porque es un hombre que su vida ha sido el sacrificio, la lucha y su profesionalidad, que no la desvincula nunca. La medicina, su especialidad oftalmológica, pero siempre al servicio de la población. Entonces Arnulfo, quien había sido asilado político, entró clandestinamente en el país, lo reconocieron y lo apresaron, logró fugarse
de la cárcel de la Victoria, y cuando estalla la revolución se integra en ella y va en Macorís. Pero lo apresaron, y ya eso lo narraremos, lo apresaron, pero no lo identificaron de manera adecuada. Y hoy, sobreviviente de ese y varios acontecimientos, nos va a narrar ese acontecimiento, el intento por extender la guerra de abril, que nos dé una descripción, qué llevó, cuáles eran las circunstancias prevalecientes en ese periodo inicial de la revolución, cuando ya se veía inevitable que estábamos cercados en la zona colonial. Habían dividido la ciudad en dos, la parte norte la habían tomado el ejército rearmado que había sido vencido. Entonces, ¿qué indujo, qué tú recuerdas, cómo tú analizas ese esfuerzo fallido de extender la guerra al interior? Sí, gracias Rafa por todas las cosas que dijiste de mí. Lo más importante es uno tratar de llevarle a la población con justeza parte de la historia que uno vivió, porque la historia nunca perime toda la vida. Pero si uno deja de ejercerla, sí, claro, y eso es una responsabilidad de nosotros, claro, perece. Exacto. Nosotros, en principio de la guerra patria de abril, teníamos combate a diario, pero llegó un momento en que nos fueron cercando, y éramos prácticamente varias cuadras de Ciudad Nueva, San Antón, Villa Francisco, San Carlos, la zona colonial, porque ya la zona norte, que fue la más sacrificada y la más brutalmente... y donde más se peleó. Donde más se peleó, porque ahí se peleó directamente. Porque mira que, de luego nosotros estábamos cercados, pero estábamos armados. Y el ejército norteamericano no pudo entrar, no porque no querían, ¿no? Porque no pudieron entrar. No, pues, hicieron un plan y muchos dicen, y por ejemplo, pero ellos no entraron porque no quisieron. No, coño. Ellos hicieron un plan. Además, el costo internacional por los muertos que iban no, y la baja que tuvieron en 48 horas. Ellos intentaron, como lo hicieron también el 15 y 16 de julio. Claro. Entonces, primero el 14 de junio y luego el MPD tuvieron la idea de sacar la guerra de Santo Domingo. Se cogieron varios pueblos. Por el 14 de junio, realmente el dirigente más dinámico y que asumió la responsabilidad de esos frentes fue Homero Hernández. Homero Hernández. Una iniciativa que era un tipo creativo y fajador. Creativo, guapo, muy inteligente. Y sereno. Y sereno. Increíblemente sereno. Sereno, exactamente. Y escogieron algunos de los compañeros, entre eso estaba yo, estaba Sotener Peñajaque, un grupo de compañeros. Nosotros tuvimos dos encuentros. Primero en Villa González, que tratamos de tomar el cuartel de Villa González. Nos faltó realmente condición y experiencia, porque nosotros rodeamos el cuartel y ellos tiraron muchísimos tiros, llegó un momento que no tiraban tiros, pero no había manera de nosotros tomar el cuartel porque no teníamos conocimiento exacto de la cantidad de guardias que habían. No se había investigado, que es la fase preliminar de cualquier acción. Que es lo que te digo, que fueron de los errores que nosotros cometimos, que uno tiene que decirlo, pero realmente yo particularmente no me arrepiento porque también ellos cometieron muchísimos errores. No es ahora que ya la época del internet, de la comunicación, que es muy fácil antes. No, y que además nosotros no éramos militares de carrera, nosotros fue en la lucha misma que se aprendió y el pueblo mismo. Entonces de ahí nosotros fallar en tomar el cuartel de Villa González,
entonces se decidió ir a San Francisco de Macorís. Desde un principio, San Francisco de Macorís era un objetivo el principal objetivo, porque ha sido siempre y vincularon La Vega, porque a través de La Vega se trasladaron la mayoría de las armas, de la gente. Claro. Pero ese es un capítulo que yo quiero que tú lo narres íntegro a partir del segundo segmento. Así que técnicamente hacemos una pausa y luego entramos de lleno en San Francisco de Macorís. Así que continúen, que el doctor Arnulfo Reyes Gómez nos está dando, refrescando uno de los acontecimientos trascendentes que se produjo en el intermedio de esa guerra constitucionalista, patriótica por demás, de 1965. Bien, quedamos que el objetivo era el Cibao, pero el principal era San Francisco de Macorís. También había esfuerzo para el este y para el sur, pero ese lo vamos a dejar para un segmento próximo, y ahora que usted se concentre, doctor, en lo de Macorís. Cómo se inició, cómo se produjo, qué acontecimientos pasaron, quiénes cayeron, quiénes fueron apresados, quiénes fueron torturados, cuáles fueron los responsables de eso. Sí, una narración bien concreta y específica de lo sucedido en San Francisco de Macorís. Como te decía ahorita, nosotros teníamos una reunión en San Francisco de Macorís, previo, una semana antes del levantamiento, porque yo era el encargado de la avanzada para ir organizando junto con lo de San Francisco, Aquiles Reynoso. El hoy gobernador Juanito Antigua. Que Juanito, tanto Aquiles como Juanito fueron guerrilleros en el 63, estuvieron con nosotros. Cuando tú fuiste al exilio, yo compartía con ellos y tenemos buena relación. Gracias a Dios ellos están vivos también. Pues, yo recuerdo que teníamos una reunión y llegó la policía. Salimos todos corriendo y yo no conocía a San Francisco, como era natural. Entonces yo caí preso. Cayó Juanito cuando eso... sí, porque en la casa de él la reunión. Sí, en la casa de Juanito, sí. O sea que eso fue más o menos una semana, 10 días antes del 25 de junio, que fue el levantamiento. Entonces por eso, cuando a nosotros nos llegaron, a mí particularmente nos interrogaron, pero yo primero nunca me puse nervioso, un hombre preparado ya, sí, claro, con experiencia de cárcel. Pero no fue Perello Soto, nunca, yo ni conocía a Perello Soto. Me interrogaron, yo dije que yo era un estudiante de medicina, yo andaba con una cédula falsa de un hermano mío, justamente, y como estudiante, y que llegó la policía y que todo el mundo salió corriendo y yo realmente no sabía, no conocía la ciudad. Entonces, por eso viví aproximadamente 10 días antes del levantamiento. O sea, que todavía entonces la cosa no había llegado, porque si hubiera sido en los días de eso... no, ya es diferente. El trato que te hubieran dado. No, a mí ni me torturaron, ni me presionaron, solamente que me trancaron. Y después llegó Blanco Peña. El hijo Blanco Peña, que lo habían agarrado. Con Pasito Polanco. Con Pasito Polanco. Que lo denunciaron. Sí, con Pasito Polanco. Estaba el hijo de Dante Polanco, que estábamos presos. O sea, habíamos un grupo. Cuando el día exactamente ya del levantamiento en San Francisco de Macorís,
ahí pasamos una situación bastante difícil, porque Pereyó Soto era un sanguinario, pero óyeme, de libro. Oye, después en la Victoria nosotros sí, lo conocimos, sí, y él organizó la Operación Chapeo, sí, sí. ahí mataron a Rafael, a Pérez Guillén, Sí, exacto. a Oliver Sí. Gómez, un joven estudiante, y dieron una tortura masiva a Sí. casi todos los presos políticos. Sí. Y entonces nosotros estábamos ahí cuando él dirigía, o sea, directamente, o sea, personalmente, o sea, toda la tropa, cuando el levantamiento, ya habíamos un grupo ya bastante numeroso de detenidos. De que yo sepa, internamente, o sea, no hubo muertos más que esas 3 personas, que fue Pasito Polanco, Jimmy Vargas y Chepe Sí, pero Sánchez. Jimmy y Chepe, Sí, porque yo he tenido que investigar sobre el caso y no es una interrupción, Sí. un diálogo entre nosotros, Sí, claro. ¿no? Porque yo combino las dos cosas, de participante Claro. y investigador. Jimmy Vargas, que había estado de aquí, pero era oriundo y criado en Macorís, igual que Chepe, igual que la Sí. Antigua. Entonces, había un plan de atacar por atrás de la fortaleza y otro grupo que iba a entrar por delante. Exactamente. Habían agarrado a Ibelice, que le agarraron creo que era con una 30 o algo así. Pero habían, entonces ellos que atacaron por atrás, ya había conocimiento. Entonces, él cayó fruto de eso, junto con también Chepe y otros más de Macorís, Sí. que entre preso y muerto. Sí. Por la parte de atrás de la fortaleza. Fueron 22 que murieron. Bueno, entonces continúa. 22 que murieron. Pues sí, eso sí, nosotros lo vimos, porque estábamos en la celda, fue en el patio que lo sacaron a ellos 3. Y A Pasito a Pasito, a Chepe Sánchez y a Jimmy. a Jimmy. Lo- Estaban lo- en pantalones, sin camisa. Recuerdo que eran 2 militares, parecía uno un teniente y otro raso, esa es la impresión. Por orden de Pereyó, que nosotros no lo vimos directamente. haciendo en la acción. Pero estaba en la pero acción porque lo oíamos. lo mandó, sí. Lo oíamos hablando. Nosotros nos encaramamos en uno de los camarotes y por una ventanita, entonces lo vimos. Después de insultarlo y decirle muchísimo oprobio, y le dieron, entonces le dijeron, póngase de espalda para matarlo. Y ahí Chepe Sánchez, un muchacho como atlético, digo, mierda, coño, máteme así. Yo, la gran puta, y le dijo muchísimas cosas a ellos. Y ahí le tiraron, pero no sé cuánto pena. Sí. Con fusiles. Con fusil, sí. Eso no fue tiro a tiro, no fue Una ráfaga. una ráfaga a cada uno. Una situación muy lamentable porque junto con nosotros, viendo eso, estaba el hijo de Pasito Dante. Polanco, que es Dante Polanco, que él cuando lo vio, y entonces ya cuando vio, él bajó y se quedó ahí en una esquinita. Con la situación no podía boxear, no podía, porque lo iban a matar a él también, o sea que tomó esa actitud. Una depresión, pero, digamos, terrible, consciente. Terrible. También, como nosotros pasamos presos ahí aproximadamente 10 días, llegaron diferentes, ya después, ya del levantamiento, un grupo que fue apresado a la salida, que estaba Ulises Cerón Polanco. Y el hermano, Titico. Titico, pues no estaban juntos. A Titico lo agarraron camino a La Vega, con Franklin Rancière. Estaba el hermano de Villo. El hermano de Villo, exactamente. Entonces Monchín Pineda. Valdemiro Ulises Castro. Cerón. Sí. A Valdemiro lo mataron, que era un dirigente lo mataron. sindical. Pero eso llegaron a la fortaleza, masacrado, Virgilio, Ulises, un brazo fracturado, todos los palos. Me dice Titico que él en parte se salvó porque lo iban a matar, pero yo Soto mismo, porque lo conocía, porque Inver Barrera llegó, no sé a qué inspeccionar algo. Entonces Ulises, que era muy vivo,
le dijo, general, es Ulises Cerón, me quieren matar, me van a matar aquí. Entonces, el amigo de uno que Inver o sea, tenían buenas relaciones. Entonces, no es de Cabral, de Ariza Cabral. No. Porque él era muy enllafe. Sí, Ariza se salvó por él. Pero no era eso. Entonces, o sea, lo llevaron a golpear mucho y después llevaron a Titico, que lo agarraron y lo llevaron a la fortaleza de Cotuí y de ahí lo llevaron a Franklin Rancière, a Virgilio Perdomo. Recuerdo que Franklin tenía un golpe, una herida grandísima en la cabeza, sangrando mucho, y yo lo curaba con lo que uno tenía, más o menos gas y esas cosas así. Pero fue una experiencia. Entonces Virgilio y eso, ¿dónde lo apresaron? ¿En el camino? En el camino hacia La Vega, porque ya había fracasado o sea, el movimiento. Ya. O sea, ellos iban de retirada. Iban de retirada, exactamente. En el caso de Homero, entre Cristina Díaz y no sé si Sagrada, lo ubicaron y lo metieron en la iglesia y pudo salir vestido de sacerdote. Creo que... Igual lo que pasó con Chuta, que lo agarraron, pero después... A la Chuta lo agarraron ahí. Entonces, fíjate, del grupo de los palmeros estaba Virgilio Pérez Perdomo, estaba Leal Prandi y estaba también Ulises Cerón, es decir, 3 de 4, porque estaba herido el otro que había participado el 19, es decir, 6 días antes había participado en el intento de asalto al Palacio con Fernández Domínguez y con Juan Miguel Román, que era Mauri Germán. Es decir, de esos 4 mártires, 3 de ellos participaron y fueron apresados en San Francisco de Macorís. Entramos en breve en un tercer segmento para completar eso y para que hablemos algo del este, del sur también, y tú termines la historia de la situación y algo particular que a ti no te gusta de cómo entonces tú logras zafarte de esa muerte inminente si te reconoces. Sí, me reconoce. En breve entonces continuaremos con el doctor Arnulfo Reyes Gómez. Bien, doctor Arnulfo, concluyamos el aspecto de Macorís, de San Francisco, la incidencia, las personas que lograron, otro de los presos, otro de los sacrificados, y luego entonces, si tú nos puedes hablar del intento de extensión de la guerra, intercambiamos del este, del sur, y luego entonces las negociaciones y la libertad de ustedes. Sí, tú sabes, Rafa, que se trató, yo estaba muy de acuerdo con que se sacara la guerra hacia afuera porque era una presión demasiado grande, pero no había condiciones, hay que reconocerle eso, no había condiciones para nosotros llevar con éxito esas cosas, o sea que eso fue una de las cosas que hay que reconocerlo, que nos hizo mucho daño, porque se perdieron muchos jóvenes. Y dirigentes también. Dirigentes, los mejores, porque se cogieron los mejores para hacer el 14 de junio perdió a Sóstenes Peña Jaque. Sí, claro. Sóstenes Peña Jaque era el principal dirigente nacional, junto con Chachano. Sí. En el Cibao entero. O sea, era un líder de proporciones. Rubén Díaz Moreno, que murió, Muni, un hermano de él que fue guerrillero, murió en Macorís también. Murió junto con Sóstenes. Y también Carlos José Sebastián Gómez, oriundo de La Vega, que había sido capitán del ejército. A ese lo agarraron junto. Pero porque te voy a hacer algo que yo he podido investigar en el lugar de los hechos y con otros participantes. Tú estabas preso cuando había un esfuerzo de un grupo de macorizanos
que tomaron la planta eléctrica. Y entonces ahí los rodearon, los fusilaron todos, lo llevaron al cementerio y los fusilaron en el cementerio. Entre ellos estaba ahí Franklin Rosa, había otro compañero, fue un grupo importante. Yo tengo hasta los nombres. Franklin, también estaba ahí, bueno, Jimmy tú lo mencionaste, y Fran Núñez. Fran Núñez. Fran Núñez. Se lo confundían con Luis Parra. Y Fran Sosa. Sí. Bueno, entonces eso fueron apresados. Bayardo Jiménez, que tenía 18 bueno. años, un niño. Sí, yo creía que Oscar había participado ahí, pero no, porque lo hubieran matado ahí o hubiera caído preso. No. Pero él parece que pudo desplazarse hacia Nagua, según Chajú, que es un hombre que bien documentado. Claro. Bien, entonces sucede que entonces fracasa el intento por los dos lados. Y entonces ese grupo, perder a esos compañeros, ese grupo, sí, claro. Porque Sótenes era un hombre maduro, políticamente un dirigente, un cuadro al nivel de Juan Miguel sí, Román, sí, claro. Pero también estaba el otro compañero que era ingeniero, Lozada. Rodrigo Lozada, sí. Que incluso... Y Muni. Y Muni, un gran luchador, sí, perdimos ese era un cuadro. Sí, claro. Entonces, tú estabas en ese momento ahí, cuando tú te enteraste de la muerte de ellos, estando preso. Sí, estando preso, sí, claro, yo me enteré de la porque a ellos ellos lo mataron allá mismo. Sí, in situ, sí, no, en un corral. Exactamente, sí. Uno de los empleados lo delató, algo así. De la finca de González, el papá de Nori, González Mirabal. Sí, ahí fue que... la lucha y las guerras son así. Lamentablemente se mueren y se mueren los mejores. Yo creo que ha sido un ejemplo que nosotros dimos. No hay que arrepentirse de nada. No, porque yo al contrario, creo eso que es un motivo de gloria. Nosotros hicimos lo que nos exigió la circunstancia. La circunstancia. Y así como murieron otros, pudimos haber muerto cualquiera de también, nosotros. Exactamente. Sí, tuvimos esa suerte porque en el caso tuyo había participado en la guerrilla del 63. Caíste preso en Portugal. Viniste, volviste al país. Te apresaron, te fugaste, participaste en lucha aquí en la ciudad. Entonces te agarran en Macorís y tienes la suerte que no te identifican. Y la luego gente habla entonces de suerte, pero yo no creo. Bueno, cosas de la vida. Pero la suerte como una categoría histórica. Pero porque después ya de pasar ya esos días, entonces nos sacaron a todos y nos iban depurando el propio Perello Soto. Depurando la historia, pero no es como ahora que le dan a un botón. Exacto. No, o le pasan además no veían, y usted qué, no, y que yo... Y tú eres un muchachito, tú siempre fuiste babyface. Eso me favoreció a mí, porque cuando me interrogaron, yo le dije, no, yo soy un estudiante de medicina y yo vine aquí huyendo a la guerra. Entonces mira lo que me he encontrado. Entonces quedó así mirando y sí, muchacho se ve que no tenga. O sea, que si a mí, pues todo era para la victoria, que, si me mandan para la victoria, que yo me había fugado, posiblemente no estuviera yo hablando. Yo me acuerdo que fui a ver a Antonio Mirabal, que lo habían apresado. Con los lentes de él salí yo. Sí. Y no, ni veía, yo creo que tú no te habías fugado cuando yo fui a la victoria a ver a Antonio, que yo fui con la familia de Antonio Mirabal. Que era un riesgo mío, fue un riesgo porque yo acababa de salir de la cárcel, tenía pero la hermandad de Compueblano. Yo me fugué a las 3 semanas de yo haber llegado de París, porque ya estaba todo planificado. Y me fugué, armé la guerra. Y entonces, así fue Cayetano, que lo identificaron, cayó preso, estaba en el Padre Villini, y entonces cuando estalló la guerra lo liberaron, entonces se quedó como jefe del MPD. La muerte de Valdemiro
hay que destacarla porque fue un dirigente importante del MPD, y también Monchín Pinedo fue apresado. No sé las circunstancias, lo golpearon. Lo golpearon muchísimo, incluso quedó con muchas cicatrices. Ese fue que te dije que lo agarraron con Ulises y este grupito que le dieron el hermano de Gómez Suardí, Ulises, Monchín Pineda. Ellos llegaron y después agarraron al hermano, que fue a Titico, que encontraron allá ahí en la celda. Pero yo creo que realmente es una buena experiencia. Tú sabes que para justificar mi accionar, yo era ayudante de un ingeniero que estaba en La Vega, que era un cuadro del 14 de junio. En La Vega había muchos profesionales, había un núcleo. Tú conoces a Boteles, que era primo de Peralta, de Alfredo Peralta, Michel. Entonces, Víctor, uno que era ingeniero, era un hombre que aparentemente no hacía vida política, pero era un cuadro y era un genio político, un estratega. Y había un grupo de profesionales que en La Vega que nos ayudaba mucho. Y teníamos sitios, teníamos contactos, Fran Peralta, Boteles y eso. Y yo, para justificar mi ida y vuelta a Macorís, tenía con Leonel Ramírez, con un ingeniero de obra pública, una camioneta. Yo entraba como el ayudante de él y trabajaba de verdad, ¿tú entiendes? Y entrábamos a obra pública y cosas, pero teníamos los contactos y movilizábamos cosas, él no lo paraban. O sea, no lo paraban, pero no registraban él, porque ese era su trabajo. Estaban ampliando la carretera de Macorís hasta donde está hoy la autopista Duarte. Entonces, todo eso, terreno, en ese periodo, yo trabajaba con él y justificaba mi presencia de una manera, conviviendo con la población. Vamos a hacer un corte porque yo quiero que tú nos hables y después hagas una reflexión del periodo, pero nos hable un poquito del sur y del este. Así que nos queda un segmento. Vamos a aprovechar a Nulfo para que nos hable del mismo. Bien, entramos en el cuarto y último segmento de este interesantísimo programa que está refrescando la memoria de un acontecimiento que poca gente domina, que fue el esfuerzo de sacar la guerra del círculo donde estaba el comando central de la misma, porque la ciudad con la invasión norteamericana la dividieron en dos y luego entonces entre la tropa norteamericana y la tropa rehabilitada que ya habían perdido de San Isidro, retomaron la parte norte y no pudimos, o sea, y en los pueblos se dio un fenómeno que hay que recordarlo siempre. En inicio, en todas las guarniciones nacionales, en todos los pueblos, se declararon a favor de la guerra constitucionalista, y el pueblo se movilizó grandemente. Ahora, cuando vino la intervención norteamericana y rearmaron, entonces, todos esos grupos más la Marina, entonces ya lanzan una ofensiva y en los pueblos entonces lo último que nos quedaba era la esperanza de ampliarla, y muchos permanecimos en los pueblos porque íbamos a participar en eso, pero después del fracaso de Macorís ya no había nada que hacer. Pero antes era representando todos esos pueblos, los comandos. Exactamente. Bueno, entonces, algo importante sucedió también en el este y en el sur. Si tú no puedes brevemente, para que concluya esto con una reflexión sobre el acontecimiento. Aparte de lo de San Francisco, en el Cibao y los sitios donde se desarrollaron luchas para tomar cuarteles, también hay que nombrar lo del sur, que eso
los compañeros estaban encabezados por Jimmy Vargas, un dirigente. Oye, Jimmy Vargas es de Macorís. Tú dices Jimmy Durán, que era uno de los Durán, claro, miembros del comité central. Claro, y era, estaba hablando de Jimmy Vargas. Y un tipo entrenado en Cuba. Estaba Arsenio Ortiz. Arsenio Ortiz cubano, pero él fue del frente nuestro en la guerrilla. En la guerrilla, sí. En Ocoa. Sí, o sea, más dominicano que cubano, diría, porque se desarrolló aquí, creció aquí. Que murió, fue el único que de ese grupo murió. Lo detectaron, a él lo reconocieron. Lo reconocieron, sí. Sí, y lo mataron. Estaba Guayubín. Sí, Guayubín es José González Espinosa. José González Espinosa, Hungría. José Hungría Sánchez. Sí, que era el grupo de dirigentes. Hungría tuvo un comando aquí, cerca del mercado. Sí. Y entonces estaba en ese esfuerzo. Sí. Él ha estado en programas por aquí. Pues sí, que también fracasó. Y después el del Este, que estaba dirigido por Antonio Beato, un dirigente alto del 14 de junio. Era un dirigente regional del Este. Del Este, sí. Pero que él vivía en San aquí. Pedro, sí. Sí, pero que radicaba aquí, o sea, cuando el desarrollo de la lucha. Y estaba también Pérez Martín. Era un grupo, estaba Pérez Martínez, claro, jugó un papel y tomaron tomaron un cuartel, pero no pudieron sostenerlo. Sí. O sea que, Rafa, yo te digo que es una experiencia, por un lado, hay que lamentarlo porque murieron muchos, pero por otro lado, llenaron de dignidad esos pueblos. No había otra salida, porque nosotros estábamos cercados en ese tiempo. Y la decisión, no creo que fuera, todavía yo realmente quizás un poco precipitada, porque no estábamos preparados, pero era que lo teníamos todo arriba. O sea que no había mucho tiempo para uno preparar las cosas. Y toda la tropa militar, todos los pueblos estaban tomados militarmente. Tú No, salías de aquí, para tú salir de aquí y llegar, por ejemplo, a La Vega, además con el te ejército, paraban en cada 2 kilómetros. con el ejército Y norteamericano. registraban todas las mujeres. Norteamericanos aquí, de Brasil, de Uruguay, y todo eso. O sea que yo creo que las luchas son así. ¿Quiénes tú recuerdas que no fueron apresados, no fueron reconocidos? Porque hubo un papel también de las mujeres trasladaron muchísimas armas. Sí, claro. Y Bueno, Belice Acevedo cayó presa. Cristinita Díaz, Sagrada Bujosa, Teresa Payat, o sea que son muy, Marisela Vargas. Exacto, incluso Bujosa y también Cristinita identificaron y evitaron que cogieran y mataran a Homero Hernández y lo metieron en una iglesia y un sacerdote lo sacó vestido de cura. Porque si no, hubiera sido un mártir desde esa época. La mujer tuvo muy buena participación también en la guerra. Correcto. Pero yo creo que uno cumplió con el deber que le correspondía. Desde luego. Uno lamenta mucho las muertes de los compañeros, pero el que está en la lucha. Donde hay lucha hay sacrificio y la muerte es cosa corriente. Y lo más importante de eso es que mira, a tantos años de ese acontecimiento, nosotros estamos en un programa muy bien dirigido por ti, recordándolo. O sea, porque esa es la historia. Y llevándole al pueblo y a las generaciones para que no olviden esa gente que sacrificaron su vida en aras de que este pueblo tenga la libertad. Y entonces libertad y justicia y todos los males prevalecientes. Entonces esa parte de la lucha, eso obligó a una negociación. Las negociaciones que estaban pendientes se aceleraron porque no había salida, no había salida, aunque parte de la izquierda no quería que hubiese acuerdo, pero no había posibilidades porque estábamos rodeados por el mar, por el cielo y por la tierra, en 20 cuadras. No había salida y entonces los pueblos no fue posible y
culminó ese proceso con un gobierno provisional y la imposición luego del gobierno de Balaguer durante 12 años consecutivos y después 8 más, 8 más, exactamente. Que significaron que ya esa es otra historia que la hemos tratado en diferentes etapas. Sí, claro. Y donde cayeron muchos de esos luchadores que no fueron apresados ahí, Sí, claro. murieron después en circunstancias diferentes o fuimos apresados. No, y otros. seleccionados. Sí, Seleccionados, de manera específica. claro, exactamente. Entonces, yo creo que con este ciclo hemos cumplido, porque hicimos un documental donde de 1 hora y algo, los acontecimientos como ese no se pueden tratar con la magnitud y con el detalle que hemos podido hacer esto. Y yo agradezco que tú una vez más hayas accedido a narrarnos, a analizar y a dar tu testimonio, un testimonio valioso, honrado, reiterado a través de tu trayectoria y tu vida, tu larga trayectoria de lucha y la veracidad que te ha ganado con tu comportamiento en todos los campos donde ha incidido, y que en momentos de la historia pueda gozar como una gente como tú, evita que estos acontecimientos se olviden de la memoria histórica. Y sobre todo a los familiares, que eso a mí me Es una preocupa forma, mucho. concho, qué bueno que tú hablas así. A veces se dice, concho, pero mi hijo, ¿y para qué luchó? Si Pero no se precisamente, acuerdan de él. O sea, exactamente. Entonces nosotros, la voz de esos muertos, somos nosotros. La vida de esos muertos somos nosotros. Entonces es muy importante porque cuando una madre, un padre, oye que Un hermano. un hermano, un familiar íntimo, destacan la vida heroica de sus hijos que mataron, óyeme, sienten un alivio. O sea, yo nunca estoy con el problema de que si valió la pena o no, porque yo creo que siempre vale la pena. Siempre vale la pena porque uno lo ha hecho adulto, ya con un pensamiento avanzado. Y la lucha, solamente en los libros que es corta, es corta, y no le lees así 20 años, pero mes por mes, día por día, año por año, es largo, todo es el sacrificio que uno tiene. Y yo creo que después de pasar tantas cosas, nos mantenemos unidos. Mira, tú hay un programa adulto, ya muy oído por el pueblo, y que se ha ganado el cariño y el respeto. En septiembre cumplimos 16 años. 16 años, increíble. Todo sábado por sábado y repetido con un canal del Estado que está dándole respaldo a este tipo de programas, educando a la gente en términos de historia. No, además uno viene aquí contigo, Rafa, y además lo veo siempre, cosas. Y ahí no hay, mira, háblate de esto, ¿no? Ahí no es cortapisa. Porque es que la historia no tiene que lesionar más que a los bandidos y lo que son. No, es que tiene que ser en base a la verdad. A la verdad. Y que sean cosas que sean demostrables y documentadas. Yo creo que entonces, el valor que tiene este programa de hoy es que es un actor físico, intelectual, un participante de ese y muchos acontecimientos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Programas de calidad con invitados especiales como Anulfo Reyes Gómez, que es para mí más que un hermano y es una de las gente admirable que este país en vida debe reconocerle sus méritos en todos los ámbitos en que participa. Eso es lo más importante. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron